Nos dice María Angélica que ella quiere abrir una dietética y que le dieron la recomendación de empezar a vender todo online. Bueno, yo quiero que hagamos un ejercicio de empezar a pensar qué cambió, porque esto es para todos, qué cambió respecto a los negocios físicos de antes y a los negocios digitales, que hoy son todos los negocios del siglo XXI. ¿Qué cambió? Entonces les preparé un material muy bonito. Vamos a comparar entonces los negocios digitales en la actualidad versus los negocios como los montábamos antes. Y cuando pongo de algún modo un supersónico y un picapiedras, quiero hacer alusión a que hay un montón de elementos que cambiaron, aunque la mayoría de las personas no estén dispuestos a aceptarlos. Ahora, creo que ustedes participando en este tipo de encuentros están entendiendo que hay algo distinto por hacer. Y eso que hay algo distinto por hacer es donde yo tengo que prestar atención, porque si yo cometo los errores y sigo trabajando en un mundo que se parece más al de los supersónicos, como un Pedro Picapiedra, pues voy a perder mucho tiempo y dinero, pero sobre todo un montón de dinero que lo puedo ahorrar simplemente haciendo los procesos antes. Vamos a ejercitar un poquito esto. Entonces, ¿cómo eran algunas cosas antes? Por ejemplo, vamos a hablar de los negocios. ¿Qué tenían al principio? Un local. Abrían un local. Vamos a seguir escribiendo en esta. Abrían un local, lo remodelaban, compraban stock de productos, de lo que fuera, pagaban un alquiler, incluso algunos contratan personal, ni hablar de la parte impositiva, se inscriben impositivamente. Todo esto, ¿saben para qué? Porque esto es lo importante de decir. ¿Saben para qué hacían todo esto? A ver si lo pone adelante, no, pone atrás. Ordenar, mira atrás. Y no se lee nada. ¿Para qué hacían todo esto? Para saber si el local funcionaba. Todo esto para ver si es negocio. Y entonces aparece esta cuestión clara de decir, bueno, yo me voy a poner un local, voy a abrir todo para ver si es rentable. Si esto me puede dar dinero. Ahora, la diferencia es que todo esto que están haciendo acá de inversión a nivel presencial que se hacía antes, hoy se puede hacer de manera online. Entonces vamos a buscar esa analogía. Local no abro. O sea, los pasos que voy a hacer son los siguientes. Primero, esto es así. Estudio el mercado para ver si hay demanda de mi producto, de mi servicio. ¿Alguien lo está comprando? ¿Alguien lo ofrece? ¿Cuánto vale? Abro una cuenta en redes sociales. Posteo. Publico. Tengo respuesta. Hago un plan económico, uno financiero, uno de marketing. Todavía no gasté un peso. Gasté tiempo nomás. Y ahora acá digo, que quede clarísimo. Descubro si es negocio o no. ¿Y qué hago después? Obviamente, si es negocio, abro local y me inscribo. La diferencia está en que antes, para saber si una idea era buena o no, yo tenía que validar contra la realidad, hacer
físicamente la creación de mi local, de mi producto. Les cuento para que ustedes tengan de referencia. Cuando yo tenía unos 17 años, tuve una fábrica de cajones flamenco peruanos, que son estos cajones que te sentás arriba para tocar. Imagínense que nosotros creamos nuestros primeros cajones. Tenía un amigo que estaba trabajando en una carpintería. Yo me encanta trabajar con la madera y soy músico. Me puse en contacto con un montón de gente que fabricaba cajones en el resto de toda Latinoamérica y le escribí para preguntarles qué medidas usaban, qué maderas usaban. Fuimos a investigar a las madereras, cuáles de esas maderas eran compatibles, eran similares, tenían las mismas funcionalidades. Y antes de, obviamente tuvimos que hacer el producto para poder sacarle fotos. Hicimos 3 o 4 cajones, le sacamos unas fotos, los vendimos. Y empezamos en un circuito. Otro día les puedo contar la parte de por qué fracasó el negocio, pero ahora voy en particular con esto. Hicimos todo ese proceso validando, como se llama, con un MVP, producto mínimo viable, poquitas unidades, funcionaba, le mejoramos algo, le cambiamos, vendimos un poquito más y el negocio funcionaba bien. Ahora volvimos al siglo XIX, y digo el siglo XIX sin ánimo de ofender, porque los negocios se hacían así. ¿Qué hicimos después? Nos invitaron a una feria. En Santa Fe hay una feria muy conocida llamada Diseña Santa Fe. Imagínense que yo tenía 17, tengo 34. O sea, ¿cuántos años hace que está la Diseña Santa Fe? Una feria donde artesanos, artistas presentan un montón de productos y dura prácticamente una semana. Fuimos a la reunión de la Feria de Diseño Santa Fe y la gente que organizaba nos dijeron: no, la demanda es brutal. Ustedes tienen que venir por lo menos con 50 cajones. Nosotros producíamos de a 3, 4. Nosotros seguimos ese modelo prehistórico. Dijimos, bueno, si nos dicen que hay que tener 50, hagamos 50 para tener. Cuando podríamos haber ido con 3 cajones, que la gente los vea, no vendérselos, sino tomarle el encargo y después hacerlo. Eso hubiese sido un negocio del siglo XXI. ¿Qué hicimos? La del siglo XIX. Naturalmente, ¿cómo se cierra esto? Es un buen posteo para hacer un story time, que siempre me preguntan del team. Vamos a hacer un reel, Vicky Maca, anoten, story time de historia de los cajones y demanda. Y es que se vendió un solo cajón. Nos quedamos con 49 cajones de stock. Hechos con el mismo método, sin mejoras, y con un coste y una inversión donde nos habíamos endeudado un montón para poder producir esos 49 cajones. Entonces, si no se vendían, nosotros entramos en un circuito que se llama el circuito de la falla del ciclo de pagos, que es: ya no tenés más plata para sacar del negocio y necesitas y tenés materiales. ¿Qué terminamos haciendo? Dando algunos en stock, separando cajones y diluyendo la empresa. ¿Qué lo quebró? ¿Existía demanda? Sí. Incluso 2 años después todavía nos mandaban mensajes en la fanpage que se llama Desfasados, lo pueden buscar, Desfasado Cajones Flamenco Peruanos. Nos mandaban mensajes diciendo: quiero un cajón porque lo vi, porque se lo probé un amigo, lo vi, lo escuché en tal recital y me gustó, lo quiero comprar, y ya no estaba más la empresa. ¿Por qué? Porque pensamos por un instante, como se hacían los negocios en el siglo XIX, en vez de pensar smart, en vez de pensar que hoy hay tecnología, que hoy le puedo tomar el pedido a alguien, que le puedo pedir una seña y que eso después lo puedo fabricar. Entonces digo, tengo que repensar cómo se arman esos negocios digitales. Ahora, precisamente eso es lo que nosotros ofrecemos en el curso, es acompañarlos a ese cambio de mentalidad, de decir, bueno, yo siempre pensé los negocios así, en mi familia hubo un negocio, tengo un amigo que tiene negocio, pero ahora quiero pensar de otra manera. Quiero pensar cómo hago de hacer negocios una ciencia, cómo hago un análisis matemático que me garantice que lo que yo estoy haciendo es rentable. Y cómo hago para que eso escale, dónde yo tengo que invertir. En ese proceso en el que los acompañamos en el curso, no solo en redes sociales, que obviamente está, porque es un curso de Community Manager, pero empezar a pensar en el negocio. ¿Qué es lo rentable? ¿Qué me conviene hacer? ¿Cómo retengo un cliente? ¿Cómo lo fidelizo? ¿Cómo traigo más? ¿Cómo aumento ese ticket medio? Esa es la manera en la cual los negocios se tienen que hacer en el siglo XXI. Pues, ¿puede haber negocios que no lo hagan de esta manera y funcionen? Por supuesto. Pero ¿qué necesidad hay de tirarse a la pileta sin saber si hay agua? Si, como decíamos en uno de los posteos, hoy podés asegurarte que hay agua en la pileta, medir el pH para saber que el cloro está bien, aprender a nadar, llevar antiparras, llevar patas de rana y nadar como un campeón. ¿Qué necesidad hay de tirarse para ver si tiene agua o no? Ninguna. Entonces,
no importa si la formación la hacen con nosotros o toman otras formaciones. Lo que decimos es, en el siglo XXI, emprender no es una cuestión de voy a probar suerte. La suerte no va más. Esto es una ciencia. Y hay ciencias que tienen que ver con la economía, hay ciencias que tienen que ver con el marketing, hay ciencias que tienen que ver con la neurociencia y la comunicación. Y en esa conjunción yo entiendo que un negocio que funciona le pasan un poquito de todas esas cosas en simultáneo. Yo tengo que aprender cada vez más para que mi negocio funcione. A esto los invitamos nosotros cuando los invitamos al curso y los queremos acompañar.